Omar, mira, explícame, ¿qué es esto? ¿Cómo un pibe puede ganar plata reaccionando a videos? Bueno, Checho, no sea antiguo. El futuro es hoy. ¿Y qué es un stream? Una radio, pero con más kilómetros. ¿Y vos qué opinás? Y nosotros. Nosotros opinamos de todo. Pero opinan igual, dos señores opinando, sabiduría analógica en la era digital. Acompañan a dos señores opinando. Óptica El Gallo. UTGRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Glosbe Piletas 3884-795-602. Fábrica de pastas frescas y roticería La Nona. Gobierno de Jujuy. Crece con la gente. Centro de Empleados de Comercio Seccional Jujuy. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y estamos aquí el día jueves, dos señores opinando, terminando esta semana y una semana muy especial para todos los jujeños. Checho, querido, ¿cómo Omarcito, ¿cómo ¿Bien? estamos? Bien, ¿Todo bien, ¿cómo todo andamos? Acá andamos, todo bien. Acá un día especial también hoy porque vamos a tener también charlas de nuestra historia, de muchas cosas de las que venimos también en estos días charlando. Bueno, obviamente se acercaron estas fiestas del 17 de agosto, ahora viene el 23 de agosto con el Éxodo también. Así que bueno, ahí estamos, todo bien. Y por eso, por el éxodo, hoy hemos invitado también al concejal, al doctor Gastón Millón, que tiene también mucho que ver con el éxodo jujeño, en la historia, en lo que estudia, en las charlas que da. Recién viene una charla justamente. Gastón, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Pero gracias por la invitación. Me encanta esto, me encanta esta onda. Yo no vengo como concejal, ¿no? Venimos a charlar de por todo, eso me han dije dicho. Gastón, dije, por Bueno. no te dije Así concejal. sí, vale la pena. Y hablamos de todo, si querés, del éxodo, por supuesto, lo más De- importante, porque ya estamos en vísperas. De lo que quieran. Éxodo jujeño. Sí. La charla que das va destinada al público en general, a alumnos, a docentes. ¿Cómo nace esto? Viniendo justamente de la abogacía, de la política. Sí, sí. Te digo, seguro algo surge de tu madre también, ¿no? Muy relacionada con la historia. Sin duda, digamos, haberme criado en una casa con mucha historia, mi madre, mi abuelo, bueno, Sí. el loco rey, ese trotskista tan particular que fue. Y siempre fue un apasionado de la historia. En un primer momento me gustaba mucho y viste cuando vos te podés jactar de algo y yo decía, sí, yo de la Segunda Guerra Mundial sé todo. Y de aviones, bueno, cuando era chico. Y después me empecé a meter un poco más y bueno, hoy tengo el honor de ser el presidente del Instituto Belgraniano porque me gusta, me apasiona la historia, ¿viste? Cuando vos decís esto es lo que realmente me gusta. Me invitaron a dar una charla en el marco de la Feria del Libro sobre el tema del Éxodo. Yo dije, bueno, le voy a dar una vueltita, no hablar del Éxodo, porque está bien, las carretas, la gente se fue. Pero ¿por qué no tuvimos que ir? Yo siempre digo. ¿Por qué tuvimos que llegar a ese punto? Porque vos te pones en el lugar de Belgrano y decís, ¿qué pasó por la cabeza para decir, changos, la única que nos queda es irnos? ¿Cómo hacer para convencer a la gente? Porque por ahí la gente le decía, no me voy nada, te vas vos, yo me quedo acá, esta es mi casa. Nos quedemos a poner el pecho, poner. Exacto. El problema era si estaba la oportunidad bueno, un montón de otras cosas que seguramente nos va a estar contando. Claro. Armas, la cantidad de hombres y Fue durísimo llegar ahí. Y aparte es cuando vos ves, yo el otro día hablaba, ¿no? Porque tuve el honor de dar las palabras el lunes en lo que fue el aniversario del fallecimiento de San Martín. Yo decía, en la historia argentina hay un montón de hombres y de mujeres importantísimos. Ahora, fundamentales hubo dos, Belgrano y San Martín. Es esa gente que hizo lo que tenía que hacer y se bancaba las consecuencias. Que es muy difícil de encontrar. A ver, todos nosotros en el momento de tomar una decisión tenemos que analizar qué pasa si esto sale mal, si no anda y demás.
Y no todos se bancan, o todos no todos nos bancamos, seamos sinceros, las consecuencias de eso. Y además hoy todos hablamos de San Martín y Belgrano, como vos decís, los dos máximos, pero los dos murieron en el olvido, en el exilio y en el olvido. Pero aparte, no solamente eso, a ver, vamos a hablar de Belgrano, empezó por el final. Sí. A Belgrano le dijeron, che, vos tenés que traer el ejército hasta Córdoba, porque tenés que proteger Buenos Aires. Y el tipo, después de toda una serie de hechos, dijo, no, yo me quedo en Tucumán. Ahora, nos pongamos en otra situación. Perdía la batalla de Tucumán, no ganaba. Nos vemos, ¿no? O sea, los realistas llegaban hasta Buenos Aires, no había más ejército. Claro. Ni más Jujuy, por Íbamos- eso. No, olvídate. Íbamos El a seguir tipo- hablando con Z. entonces- Sí, claro. Y hoy Belgrano, es más, sería un campeón del mundo de fútbol. Prefiero no serlo. Prefiero no ser. Y hoy Belgrano sería el máximo traidor, porque encima somos los argentinos Claro. triunfalistas, ¿viste? Messi Si ganó ganó- Copa del Mundo, el mejor. No, sí. Después en la final, Sí, no cambié, bueno, y no acuérdate corre. cuando perdió en el 2014, en el Exactamente. 2010. hasta Igual renunció a la Belgrano selección. ganó, igual, ¿cómo terminó? En el olvido. Sí, Porque aparte Belgrano, después de el final, cuando pierden Vilcapugio y Ayohuma, lo enjuician al tipo. O sea, el que había salvado la patria, lo llevan a juicio. Pero no fue por perder eso, sino por desobedecer. Porque hizo quedar mal a todos los changos allá que le dijeron, no, vos venís hasta Córdoba, que nosotros sabemos, y él desobedece, los hace quedar mal, gana encima, y bueno, le pasan facturita. Lo mismo San Martín. Y San él arma Martín, las milicias, ¿no? También en contra, es lo que él contaba arma- Guaki el otro día también. Él arma todo. Belgrano fue un genio organizador, no un genio militar, pero un genio organizador que tenía aparte otro tipo de inteligencia. Él sabía delegar en los que tenían una mayor formación militar. Belgrano era abogado Claro. y economista. O sea, no manejaba la táctica y la estrategia histórica que se estudia en los colegios militares. Pero él sabía qué Perdón, hacer como y la cuándo. que sí tenía San Martín, ¿no es cierto? Exacto. San Martín llega acá en 1812, Está en España. junto con Alvear, Sapiola, Holmberg, otro olvidado de la historia argentina, como yo siempre digo. Y era el tipo que más sabía. Se había formado militarmente, había peleado contra Napoleón, había estado bajo el mando de tipos muy grosos, ¿no? De Wellington y de muchos generales que tenían un conocimiento enorme. Y llegó acá, obviamente le dijeron, che, organizate ya un regimiento porque vos la entendés. Y San Martín, él tiene una frase, ¿no? Él dijo, Belgrano no será un Moro o un Napoleón, pero es lo mejor que tenemos aquí. Y ahí reconocía que era mejor que muchos de los militares que andaban dando vueltas. Y Belgrano, ¿por qué llega, digamos, volviendo a ese resumen, viste, para atrás? Perdón, volvemos a San Martín, yo siempre me cuelgo una cosa con otra. San Martín vuelve en el año 23 recién a Argentina, 1823. Después de liberar Chile y de liberar Perú, Y vuelve a después de- 23 a Mendoza diciendo, me voy a quedar acá en mi chacrita a vivir en el campo, me retiro. Tenía 45 años el tipo. 45 años había liberado 3 países. Claro. Vuelve, muere la esposa, y cuando está yendo a Buenos Aires para el entierro, le dicen, che, te van a meter preso. Porque Rivadavia te dijo, trae el ejército porque tenemos que pelear contra los federales, deja de buscar liberar otros países. Y San Martín dice, no, yo no voy a desenvainar mi sable para verter sangre de hermanos americanos. Y así le fue, se tuvo que ir. San Martín no volvió más. San Martín vivió más de 70 años, ¿no? 12 años de su vida la pasó en Argentina. 12 años, date una idea. Si no será el Y los 12 gran años prócer. que cambiaron la historia argentina junto con Belgrano. Es más ni eso, porque se fue a los 5 años. O sea, solo estuvo acá 7 años. Una cosa tremenda. Y Belgrano, a ver, yo hablo así por ahí, porque yo entendí que lo bueno de la historia es que sea divertida. Sí, Porque sí, si vos sí, contás sí. la historia Y además la es lo gente te que quiere hablamos el matar. otro día. Vos lees el manual, vos te enteraste lo que hablaba en el manual Capelú y lo que decía. el libro de Astolfi. Y la historia, claro, de Astolfi. Sí, sí. Y así. Y era... Belgrano llega acá porque, como diríamos, le tiran un muerto. El ejército, el ejército del Alto Perú, el ejército auxiliar del Perú, llamado Ejército del Norte también, lo mandan a pelear acá, ¿sí?
1810 tiene un combate, Cotagaita, un empate semi-deshonroso, digamos, pocas bajas, pero no nos va bien. Después van a Suipacha y se logra el primer triunfo, gracias a González Balcarce. Un triunfo resonante que hace que el ejército realista de esa zona se desbande totalmente. Tan exitoso fue el combate de Suipacha, estamos hablando de octubre de 1810, o sea, pocos meses después de la Revolución de Mayo. Tan exitoso fue Suipacha que el ejército avanzó, ocupó y se plegaron todas las ciudades del Alto Perú, hoy Bolivia, o sea, La Paz, Cochabamba, Potosí, todas se plegaron. A Pueyrredón lo nombran gobernador de Potosí, date una idea. Todos Tarija se pliegan. era parte de Estaban acá, claro, es que era todo las provincias unidas del Río de la Plata, claro. englobaba todo eso, Paraguay, Uruguay y la salida a Chile por el norte. No existía la Patagonia, digamos, como territorio dominado. Tan bien le va, y tanto por decirlo así, se agrandan los muchachos, que se van hasta el lago Titicaca. O sea, a 1000 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Y en un lugarcito que tiene un pueblo cerca, se llama Huaki, no de Huaki Calvetti, sino Huaki con H. Huaki con H, empezamos a argentinizarnos, digamos. El jefe no era jefe militar, era Castelli, el de la primera junta, que era un jefe político. Pero manejaba todo. Y le daba órdenes militares a los jefes militares. Al brigadier González Balcarce, a Viamonte, a Díaz Vélez, tipos que sabían, les daba órdenes. Entonces dividió el ejército en dos, hizo todo mal, hicimos todo mal. Atacaron los realistas con Goyeneche y, por decirlo así, nos ataron una paliza memorable. Tan memorable fue que se perdió absolutamente todo el armamento. Todos los cañones, los sables, los fusiles, no quedó nada. Y todos salieron corriendo hasta Jujuy, a 1000 kilómetros de Jujuy. Ese ejército llegó acá como pudo. Llegaron 600, 700, 800, no tenían ni un cuchillo, no tenían ni calzado. Le dijeron al Belgrano, che, ahí tenés un ejército, hacete cargo. Belgrano llegó y se encontró con eso. Y dijo, bueno, vamos a armar el ejército y vamos a aguantar acá. Hasta que lleguen los realistas. ¿Qué pasó? Algo que también es poco reconocido, los porteños que llegaron por primera vez decían, no, los indios se sublevaron arriba, atacaron La Paz, atacaron Cochabamba, atacaron muchos de los países y demoraron al ejército realista, no español. Y eso permitió que Belgrano pueda armar un ejército decente. Tampoco tenía mucho, porque cuando él pide sables, hay un escrito muy clarito, una carta, esto está fundado, hay una muy clarita que él pide sables para el ejército. Dice, mire general, no tenemos sable y no tenemos dónde conseguir. Usted vea qué hace. ¿Cómo hacer un ejército de esa manera? El tipo agarró caña, le puso un cuchillo y dijo, bueno, a partir de hoy son lanceros, muchachos, ya no son más húsares y ya no usan sable. Hizo lo que pudo, bastante bien, con lo poco que tenía. Y cuando Belgrano dijo, vamos a resistir acá, hubo una sublevación en Cochabamba, que tampoco se habla mucho de eso. Hay una batalla donde son derrotados y mueren muchísimos de los soldados que se habían resistido a los realistas. Y cuando quieren entrar los realistas a Cochabamba, las mujeres dicen, no, nosotros vamos a pelear hasta morir. Las mujeres, los ancianos y los niños. Y pelearon en una colina y fueron las heroínas de la Coronilla. Las mataron a todas. O sea, cuando Belgrano se entera que los realistas habían matado a todas las mujeres, a la gran mayoría, porque no se rindieron, que eso tampoco lo dicen acá. Hay toda una serie de próceres poco conocidos, ¿no? Cuando Belgrano se entera de eso, dice, si nos quedamos en Jujuy, nos va a pasar lo mismo. No nos podemos quedar, porque estos vienen con degollando, todo, claro. vienen con todo. Entonces sacó el famoso bando de Belgrano. Tampoco es cierto que se fueron todos, ¿viste? Todos dicen quemaron la ciudad. No quemaron nada la ciudad, sí. Las construcciones eran de adobe. Anda a prender fuego un adobe, te quiero ver. Prendieron fuego a las cosechas. Eso es lo que se simboliza con la quema que se hace, ¿no es cierto? Sí. Y él da la orden, pero se van 1.500, 1.600 personas. El 70% se va. ¿Quiénes se quedan? Los españoles, nacidos en España,
los Los que que estaban tenían a favor familias, los que estaban a favor de los realistas, muchos los que tenían plata, los comerciantes que hacían comercio con Perú sobre todo, y esas familias más o menos acomodadas, y los que no tenían, pero ni alpargata para irse caminando, se treparon a los cerros, se escondieron ahí para tratar de aguantar, ¿no? Ojo, esto no es emitir un juicio, ¿no? Porque cada uno está en el lado que en definitiva Ahí, elige. en ese momento tampoco hubo un juicio. No. Que se quería quedar, se quedaba. A ver, Ah, se amenazó, el bando de Belgrano es duro. Hay una parte que dice, se van todos porque Claro. los vamos a fusilar. Pero no tenía tiempo para ponerse a cazar a los que quedaban atrás. Tenía otro tipo de preocupaciones en ese momento. Es más, cuando se va a Belgrano al poco tiempo y llegan los realistas, arman un cabildo, en el mismo cabildo que tenemos, con miembros de la sociedad jujeña. O sea, los que no se fueron tuvieron el cargo en el cabildo. No fue tan así. Es más, uno de los que se quedaron, los Marchiegui, una familia con grandes vínculos con la zona del Alto Perú y Perú por el tema del comercio, uno de ellos, Guillermo Marchiegui, es el que hace de vaquiano y le indica por dónde llegar para tomar Jujuy. Y después, como detalle interesante, el día grande de Jujuy, la batalla de León, 1821, Marchiegui era el jefe de las tropas realistas y era nacido en Jujuy. Por eso cuando uno dice peleamos contra los españoles, no, eran todos criollos, peleamos contra los propios. Pío Tristán había nacido en Perú, Goyeneche también, la gran mayoría habían nacido acá y los soldados también. Bueno, se habla de algunos de esos próceres del momento, de Arias, de Güemes, de que padres de ellos habían apoyado a los realistas. No me acuerdo si era de Güemes o de Arias, por ahí que hablaban, que también Arias. era la controversia Pero que obvio, había. a ver, Arias se pliega a la lucha armada después del éxodo jujeño. Él no es parte de los que se van. Está bien, familia en Humahuaca, no era lo mismo irse de Humahuaca que irse de San Salvador de Jujuy, porque estaban a mitad de camino y eso cambiaba de mano constantemente, ¿no? Ahora, cuando se decidió que se agarren, lo mismo pasó con muchas familias, lo mismo pasó con el Marqués de Campero. El Marqués de Yavi, obviamente, él tenía un título nobiliario y todas las tierras otorgadas por el rey de España. Entonces, en un primer momento estuvo del lado de los realistas. Es más, cuando Belgrano se va y da la orden de salir del éxodo jujeño, a él lo nombran gobernador de Salta. Él es el jefe de Salta. Por eso Salta no se va. Claro, El éxodo Salta fue se jujeño queda. nomás, de Salta no se va nadie. Pero ¿qué es lo que pasa? Él tenía le tiraba porque la gran mayoría de los soldados que él tenía era caballería de Tarija, de La Puna, de Jujuy, y muchos querían pelear por la libertad y la independencia. Entonces, en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, gracias a Juanita Moro, también, que es otra poco reconocida, gran patriota, gracias a ella se gana la batalla de Salta, por ejemplo, ella habla con el marqués y lo convence de apoyar a los patriotas. Y cuando lo convence de apoyar a los patriotas, cuando estaba por empezar la batalla de Salta, el marqués agarra todo su batallón, toda su tropa, toda la caballería, y cuando empieza la batalla se da vuelta y se va. Deja todo el flanco del costado sin protección. Por ahí entra la caballería patriota y puede derrotar a Pío Tristán en Salta. Son esas historias interesantes. No, Chiquitas. totalmente desconocida. Estamos como chicos acá. Sí, muchos claro. son desconocidas, que uno, Claro. como vos decís, viene el éxodo jujeño, ¿qué hacemos? Bueno, la marcha evocativa, los hornitos, el aparte nos desfile, pasa, pero Gastón, después lo que te decimos. decían los libros de historia, pero nada de esto te contaba. Claro. Exactamente. O lo que decimos, por ahí el reconocimiento es alguna calle o al nombre de alguna escuela o alguna cosa de esa, con estos Juanita Moro, con algunos de esos héroes que son Claro. prácticamente anónimos. Y vos no sabés dónde viene, ponele Juanita Moro, le decían la emparedada, porque ella era espía y había armado un grupo de espías. Como estaba en la sociedad salteña, iba, viste, a esos bailes, a las tertulias, que compartían también con los oficiales españoles, y le sacaba información. A los hombres. A los hombres, dónde estaba aquello, dónde estaba lo otro, dónde están las tropas, cómo Claro. se arman.
Dicen que este grupo consiguió mucha de la información por la cual Belgrano ella no solamente logró que se retire el Marqués de Campero con sus tropas, sino, viste, como vos llegás a Salta y bajas por el portezuelo. Sí. Bueno, esa era la entrada normal. Las fuerzas españolas estaban esperando ahí que lleguen. Y no, ella, dicen que a través también de Apolinario Saravia, los dirige por atrás y salen por Castañares. Y la batalla sale del otro lado. O sea, el ejército estaba para acá y de golpe los aparecen de patriotas atrás. salen de allá hasta que se dan vuelta y se acomodan. No pueden poner caballería de este costado porque está el Cerro San Bernardo. Entonces, vos tenés un centro sin caballería de este lado y la caballería del otro se te va porque el Marqués se llevó todos los jinetes. Claro. No había manera de ganar. Y esa batalla, la de Salta, de Belgrano, fue genialidad de Belgrano. Fue una de las pocas batallas que en la historia se dan en que no se salva nadie. Los que no murieron fueron capturados. La totalidad del ejército realista. No se escapó nadie. 2 que estaban llegando son los que vuelven y avisan en Jujuy. Por eso no hubo una batalla en Jujuy. Porque estos volvieron y dijeron, chango, nos acaban de apalear, Claro. vámonos. No, en Cacote el rancho. Y cuando llegan acá, el 21 de marzo, el día de la reconquista de Jujuy, no hay combate, porque ya no quedaba nadie. Había desaparecido el ejército, ni más ni menos. ¿Y por qué no fueron los salteños al éxodo jujeño hasta Tucumán y se quedaron en Salta? Lo que pasa es que Salta estaba dominada por los realistas. ¿Entendés? Jujuy no. En Jujuy estaba Belgrano. En Salta estaban los realistas, no tenían la libertad de irse o de escaparse. Más allá que en Salta había también un número mayor de familias con vínculos comerciales importantes con los realistas y obviamente y peninsulares, como dicen los nacidos allá. Bueno, hace poco tiempo se cambió la Virrey Toledo, la avenida que se cambió ¿Qué de te nombre parece? hace Ahora ¿cuántos es bicentenario de la batalla de años? Salta. Sí, sí, Exacto, sí. es más, vos fijate, un detalle no menor. ¿Por qué nos va tan mal en muchas de esas batallas? Por Güemes. Pero no por culpa de Güemes, sino porque no estaba Güemes. Que eso tampoco lo dicen mucho. En la batalla de Suipacha, el gran héroe, o uno de los grandes, fue Güemes. 1810. Tipo con la caballería, aparte conocía todo el territorio, era una ventaja enorme. Pero ¿qué pasa? Termina la batalla de Suipacha, gran victoria, un éxito total. Desde Yavi, o sea, ni siquiera estuvo en la batalla, Castelli manda un parte diciendo, genial, la infantería porteña brillante, la caballería de la provincia de Buenos Aires excelente, todos los porteños la rompieron. Y ni lo menciona Güemes, ni menciona a los soldados jujeños, salteños, tucumanos, santiagueños, ni lo menciona. Güemes queda un poco dolido diciendo, el que se jugó la vida acá fui yo y no me da ni gracia. Entonces lo manda a pelear por un costado. Cuando fue el desastre de Huaki no estaba Güemes. Si hubiera estado Güemes, la cosa hubiera sido distinta. Y después pasa algo muy similar. Belgrano, Güemes no estuvo en el éxodo jujeño, no estuvo en la batalla de Tucumán, no estuvo en la batalla de Salta. ¿Cómo puede ser? No estuvo porque, bueno, hay algunos temitas ahí más privados, le gustaban las féminas, y cuenta la leyenda que... No era política. No era por política. Cuenta la leyenda que a Belgrano, que era muy disciplinado, muy firme y demás, le dijo, no, chango, y lo manda a Buenos Aires. Él no estuvo en la batalla de Salta, o sea, que Güemes no haya estado en la batalla de Salta, es algo notable. ¿Y qué pasa? Después, tampoco lo lleva a Vilcapugio, a Yauma. No lo lleva a Güemes, no lo lleva a Warnes, que es otro prócer olvidado. Muchos dicen en la calle La Repuestera, Claro, en pero en Buenos realidad Aires, claro. vos vas a Santa Cruz de la Sierra y en el centro de la plaza principal el monumento es de Ignacio Warnes. Nació en Buenos Aires. No lo lleva a Dorrego. A todo esto digo, los salteños no van a mano. La vez pasada decíamos que el Güemes no era salteño. Ahora que a Güemes le encantaba la joda. No, A ver, lo van a matar. No, bueno. ¿vos crees que muchos salteños se van a ofender por eso? No. Más de uno va a decir, Hola, ese va a decir- es nuestro prócer. Va a decir, Claro. hola, jujeño, no le gusta la joda a ustedes. Claro, ¿qué se hacen acá los que? No, supuestamente fue por un tema disciplinario, que no hubo una discusión, una pelea con Belgrano, sino Belgrano dijo, no, mire, estamos tratando de ordenar, de acomodar todo esto, no hay lugar. Y fue un error enorme.
de Belgrano, porque nadie conocía mejor todo el territorio y tenía tropas más aptas para ese tipo de combate que Güemes. Después, cuando Güemes se quedó acá, lo demostró. San Martín no hubiera podido cruzar allá sin Güemes, sin Arias, sin el Marqués de Campero, que comandaba y defendía la Puna, sin los que estaban en las Republiquetas, Juana Zurduy, Manuel Asensio Padilla, Warnes, como yo siempre digo, es muy poco reconocido y hasta se lo identifica con repuestera nomás. El tipo gobernó Santa Cruz y la mantuvo fuera del dominio realista hasta una batalla, que fue la batalla del Pari, la batalla más sangrienta de la historia de la independencia, que tampoco es muy conocida. Cuando digo sangrienta no hablo de cantidad de muertos, sino que mueren el 80% de los que combatían de los dos bandos. O sea, fue larguísima y seguían muriendo y seguían muriendo. Al final los que ganaron eran un puñado y Warnes terminó con la cabeza en una pica en la plaza de Santa Cruz. Y en esto, ¿no? Todo lo que es la historia, cómo por ahí se desmerece todo lo que hicieron los grandes próceres en el interior, porque vos todo lo que ves es centrado, todo capitalista, como hasta el día de hoy. Vos ves el día de hoy y es todo a través de lo que es Buenos Aires y toda la historia que cuenta. Te muestra el Cabildo de Buenos Aires, te muestra la Plaza de Mayo, te muestra Franchi Beruti, te muestra cosas que por ahí no estaban tan cercanas a la guerra como lo que era la gente del interior y con todo lo que estamos contando. Pero obvio, a ver, no hubo ninguna batalla en Buenos Aires en la historia de la guerra de la independencia, ¿no? Después Sí, las guerras sí. civiles Claro, es pero otro tema. Para independizar a Argentina, nada. Exacto, guerra de la independencia, nada. Es más, el único que tuvo un combate más o menos importante fue San Martín en San Lorenzo, que fue un combate relativamente chico, ¿no? No es que pelearon 3.000 contra 3.000, fue un combate chico y lo ganó de manera brillante. Pero después siempre estuvieron lejos del combate. Acá, mientras Buenos Aires estaba peleando las guerras civiles, la batalla... A ver, vamos a dar un ejemplo. La batalla es de Cepeda. Se estaban matando entre unitarios y federales por quién gobernaba, mientras acá seguíamos con las invasiones españolas. La batalla de León fue después de la de Cepeda. Acá seguíamos bancando, por decir así, los trapos de la independencia para que allá se puedan seguir peleando. ¿Cómo puede ser eso? Hay veces que uno dice, no se reconoce el enorme sacrificio que hizo el interior. Pero enorme, ¿no? Enorme. Yo ponele la otra vez, porque a veces, viste, hago algunos reels cortitos de historia y meto eso. Y muchos dicen, no, Argentina que peleó la guerra del Paraguay contra... Está bien, fue Contra una guerra Paraguay. contra Paraguay, 1870, mucho más adelante, 60 y pico. Y dice, y los jujeños no pelearon. A ver, los jujeños pelearon, pero no en Paraguay. Se armó un contingente de jujeños, un regimiento entero de jujeños. Cuando estaban yendo, los paran en Santiago del Estero y dicen, che, hay una sublevación allá en La Rioja, hay que ir a pelear contra los argentinos, no contra los paraguayos. Y el contingente terminó peleando en la batalla del Pozo de Vargas, donde está la Zamba, ¿viste? Contra Felipe Varela. No llegan a Paraguay, ¿por qué? Porque los porteños ordenan que hay que pelearse contra los propios argentinos. Es más importante eso que una guerra internacional. Que vos la podés justificar o no, puede estar bien la guerra del Paraguay, pueden haberse Esa metido también los fue ingleses. sangrienta, ¿no? Tremenda. Tremendamente, Esa fue claro. sanguinaria, pero a niveles infernales. Era Infernales. Brasil, Argentina, Brasil, Argentina y Uruguay. contra Paraguay. Contra Paraguay. A ver, Argentina entra en la guerra porque Paraguay invade Corrientes. Claro. También hay que aclarar eso, no es que decidimos Claro, atacar claro. Paraguay. Invaden Corrientes. Quizás después ya era medio excesivo el tema, ¿no? Pero, estamos paseando por toda la historia argentina. No, está muy interesante. Es que se está muy va interesante. hilando, ¿ah? Sí, Se va sí, encadenando. sí, es que Sí, todo sí, está totalmente. encadenado, ¿no? Sí, sí. Todo está encadenado en la historia. Pero Exactamente. a lo que llegamos es que todo está centralizado desde aquella época Exacto. y se sigue dividiendo entre dos bandos, La unitarios, grieta. federales. ¿no? Siempre tuvo la grieta. Hasta Siempre hoy. tuvo la grieta. Es que sí. Pero absolutamente, siempre. Y siempre el interior, por llamarlo así, estuvo menospreciado. Todas las decisiones son y se toman para Buenos Aires. A ver, ahora me pongo quizá un poquito en el cargo de concejal. Buenos Aires sigue teniendo subsidio al transporte. ¿Por qué?
¿Por qué el interior no? Si yo pongo nafta acá y pago el mismo impuesto que ellos pagan, nada más que a ellos sí les dan el impuesto y a nosotros no. Sí, Es un tema de cantidad de votantes, Claro. quizás hay muchos millones allá y nosotros no llegamos. Pero bueno, son otros temas. Somos No, no, no. prácticamente un porcentaje muy ínfimo para ellos. No, Obvio. no solamente Como- porcentaje como ínfimo, fútbol. sino como decimos, cuáles son las principales, como pasa en ese momento y ahora. Siempre se habló de la importancia que tiene el puerto, ¿no? Claro. Lo que tiene el puerto en Buenos Aires, lo que tiene el puerto en Rosario, y lo que significa todo lo que era el comercio, y por ahí Buenos Aires también decían que no estaba tan metido en las guerras y todo eso, porque las negociaciones existieron siempre también, hasta el día de hoy. Vos fijate, Con los ingleses. Claro, sí. No, es fíjate que así. esa centralidad, la importancia que tiene, el estar lejos, por decirlo así, y aislado, porque todos los conflictos que se llevaron adelante, que no fueron guerras civiles, siempre dejamos ese paréntesis, se llevaron adelante en el interior y sobre todo el norte tuvo que bancar todo eso mientras allá estaban en otra, totalmente en otra. Y el Instituto Belgraniano, ¿cómo está funcionando? Teniendo en cuenta, recuerdo cuando venía el chosno de Manuel Belgrano. Sí, Eh, es un crack Manuel Belgrano. Sigue, Sí. sigue viniendo por ahí. Sigue a ya. nivel nación. Lo que pasa es que se tuvo que reorganizar y refundar el Instituto Belgraniano, porque antes era una institución que dependía también del gobierno nacional, como el Instituto Nacional. Que le quisieron Porque sacar era el ahora Instituto también, Nacional en este gobierno Belgraniano. le quisieron sacar también. Le sacaron, de- lo eliminaron. Tuvieron que iniciar el trámite para sacar una personería jurídica nueva. Dejaron afuera. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde viene? También habían institutos de estudios vinculados a Eva Perón, entonces dijeron, bueno, metemos todo en un solo paquete. No es lo mismo San Martín que Eva Perón, no es lo mismo Belgrano que Güemes, como el Instituto Güemesiano, cada uno tiene sus particularidades, sus estudios, y obviamente el mérito de cada uno de los personajes que han dejado huella en la historia argentina. No podemos borrar la historia porque nos caiga bien o nos caiga mal. Ponele, yo discuto con algunos amigos, sobre todo con uno, ¿no? Que yo le digo, yo lo banco a Lavalle. Lavalle fue otro tremendo prócer de la historia, en lo que fue con San Martín en Chile y en Perú, y después en la guerra del Brasil. Bueno, después lo fusiló a Dorrego, se metió en las guerras civiles, se mandó todas las que podía mandarse, pero una cosa no le quita lo otro. Él es rosista, que también se mandó 10 millones. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eso, los claroscuros de la historia son lo bueno y lo interesante. Pero acá. aparecieron caudillos interesantes también desde ese interior que obviamente reclamaba protagonismo. Tremendo. A ver, el que lo termina sacando a Rosas es Urquiza. También discutido, también debatido, pero innegablemente dejó su marca en la historia nacional. Tenés desde un Facundo Quiroga, lo que fue el Chacho Peñalosa, toda una serie de grandes próceres, pero ojo, muchos tienen algo en común. Muchos de ellos, los que terminaron peleando en las guerras civiles, habían sido grandes héroes de la guerra de la independencia, ¿no? Otro reconocido, quizás no tan conocido, por lo que hizo, ¿no? Fue Lamadrid. Harold de Lamadrid fue un animal. Harold de Lamadrid estuvo en el Éxodo, en las batallas del Alto Perú, en todas, peleó en todos lados. El tipo, donde había tiro, estaba. Llámame. Llámame. Era impresionante el despliegue de Harold de Lamadrid. Y empezó, a ver, cuando fue la primera campaña del Alto Perú tenía 19 años, el tipo ya estaba como teniente. Él es el que llevó adelante el ataque de los... que lideró, aunque lo llevaron adelante ellos mismos, el de los famosos 3 sargentos, como el pasaje que tenemos allá atrás, Sí, sí. que es homenaje a 3 changos de 17 y 18 años que tomaron todo un destacamento realista, y el jefe de esos era Harold de Lamadrid. ¿Y cuánto tuvo que ver en esto también que se termine la esclavitud, ¿no? Teniendo en cuenta que Oh. hablaban que San Martín, Belgrano, utilizaban justamente, Lo ¿no? sumaron. Los esclavos para que vayan a Mirá. pelear y justamente que dejen esa condición. Te cuento un detalle muy interesante. Cuando mandan el primer grupo, el primer ejército del norte, que gana en Suipacha y después es derrotado en Huaki y después vuelve y Belgrano lo agarra en el estado que está, uno de los regimientos que se envía en un primer momento era llamado el batallón de castas. ¿Castas qué era? Negro, sambo y mulato. Que entraban ahí a cambio de la libertad. Vení,
tenés que prestar servicio 5 años y quedas libre. Claro, ninguno duraba 5 años. Era una guerra tremenda, tremenda. Que inclusive en el cruce de los Andes también estaba. Totalmente. Y cuando llega Belgrano acá, de los que habían escapado del desastre de la batalla de Huaki, habían 302 eran. Habían 302 del batallón de Casta. O sea, 300 de los 800 que había acá eran negros, mulatos o zambos que estaban en este regimiento de Casta, bajo el mando de otro capitán muy capo que era Superí, muy poco conocido y que peleó en Tucumán, peleó en Salta. Este batallón de Castas peleó en la batalla de Tucumán y peleó en la batalla de Salta y estuvo en el Éxodo jujeño. Y se habla poco y nada de la labor de estos. Y algo que me pregunto siempre, ¿no? ¿Por qué Argentina no tiene negros, mulatos o zambo? Ahí está. Como hay en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Lo que pasa es que en 1813 se aprueba, no fue la abolición de la esclavitud, sino la libertad de vientres. O sea, el que nace de un esclavo es libre, aunque los padres sean esclavos. Esto significa que a partir de ahí ya no hubo nuevos esclavos porque ya no vendían esclavos. Ahí se cortan. Los que habían llegan hasta acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa? De los que habían, muchos se habían metido en el ejército para pelear por la independencia. Y muchísimos fueron muriendo y quedaron realmente muy pocos y no entraron más esclavos. En 1853 ya directamente se prohibió, quedó abolida la esclavitud, no hubo más. El que estaba es libre desde ese momento. En Brasil siguieron entrando y siguieron entrando y siguieron entrando. Uruguay. En Estados Unidos hasta 1860, claro, obvio. Sí, pero Paraguay tampoco tiene tantos negros. Es que Paraguay se encerró. Claro. Paraguay, después de la Revolución de Mayo, como que cerró todas las fronteras, se dedicó a trabajar para adentro, su propia independencia, ya no tuvo España que meta esclavos, Portugal no metía, entonces también tiene muy poco. No hace Uruguay, que siguió bajo el dominio. Claro. Vos voy hasta el día de hoy, ¿no? Todavía terrenos que están colonizados y que tienen este problema, ¿no? Fíjate, el otro día hablaban de lo de Marruecos, lo que pasó en Marruecos. Tremendo, Vos ves con el fútbol, que hablábamos hace rato del fútbol, de las selecciones. La selección de Francia, el 90% son negros hoy. ¿Sí? Y vos ves... Bueno, sí, o sea, esas migraciones generales que hay, pero aparte también buscan ¿cómo se diría? Lo mejor, ¿no? Un atleta, digamos, de color siempre parece mucho mejor que un atleta blanco, digamos, de alguna manera. Entonces son lo que traen de chicos, los llevan a las canteras de los clubes y los forman. Aparte, en Europa tiene mucho que ver que, a ver, la gran mayoría de los afrodescendientes llegan porque en África no tienen trabajo, no tienen futuro, no tienen manera. Y Ceuta es una colonia española. Claro, Ceuta y Melilla, las dos ciudades. Sí, dos ciudades dentro de un país, digamos. Claro. Dentro de un país. Entonces, ¿qué pasa? Los que llegan, obviamente llegan a trabajar de lo que sea. Tienen un nivel de ingresos muy bajo. Y normalmente en Europa el futbolista viene de los ingresos bajos. No es normal que alguien con un nivel de ingreso más alto, obvio, hay muchos que sí, pero por ahí se dedican a algún otro tipo de deporte o a alguna otra formación deportiva, no como decimos nosotros al potrero, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver eso. Entonces, no solamente por un tema físico, sino también de volumen. Es interesante. Sí. Y la historia tiene todo. Todo va desencadenando. Vamos a una pausa, Gastón. Meta. Después Una hablamos pausita de y la ciudad, seguimos. si querés. Dale. Dale. ¿De qué? De la ciudad, hablamos al Sí, del obvio, éxodo, obvio. mañana las actividades. Sí, obvio, las actividades faltan. Sí. Ya volvemos. Las pastas frescas son de la Nona. Donde el arte emociona, donde la arquitectura sorprende, donde cada paso se convierte en una experiencia inolvidable. Descubrí el Centro Cultural Lola Mora, un nuevo ícono del norte argentino. Gobierno de Jujuy, crece con la gente.
¿Sabías que podés pagar menos de luz? Paga menos con la tarifa social. En Jujuy, miles de familias cuentan con un apoyo concreto para cuidar su economía. Gracias a la tarifa social, más de 68.000 usuarios reciben un subsidio en su factura de energía eléctrica. Un beneficio que el gobierno de Jujuy sostiene todos los meses con recursos propios. Si tus ingresos familiares son bajos, recibís programas sociales, tenés alguna discapacidad certificada o sos veterano de Malvinas, podés acceder a este beneficio. La tarifa social bonifica el 100% del cargo fijo y ofrece descuentos en el consumo de energía. Consultá requisitos y realizá tu trámite en sucepu.jujuy.gov.ar. Tarifa social. Más energía para quienes más la necesitan. Gobierno de Jujuy. Crece con la gente. Bien, y seguimos ahora para hablar un poco más del éxodo jujeño, pero en la actualidad, lo que se va a realizar 22 con la marcha educativa, con las vísperas del éxodo jujeño. Exactamente, ahí estaba viendo todo el tema vinculado a la marcha evocativa. Del día 22 de agosto. La concentración va a ser en Avenida Córdoba y Yarabí y Córdoba y José Hernández, frente al parque. Al parque, en la punta del parque, conocido En como la famosa punta Claro, del parque, sí, el Cristo sí. del parque, El ¿no es Cristo, cierto? ahí. Así te ubicabas antes. Sí. De ahí bajan por Avenida Córdoba, calle Salta, hasta la fuente Chacana, la que queda en el extremo del puente San Martín. Claro, en la que rotonda. puente ahí San de la Martín, puente la San rotonda Martín, y rotonda. Urquiza. Ahí. Siguen por Urquiza hasta la Gorriti, o sea, frente a la estación, Claro, a la vieja estación. A la vieja estación. Ahí Y la ahí- marcha dobla derecho por Gorriti Para la Plaza hasta Belgrano. el puente Gorriti. En el puente Gorriti viene el Belgrano municipal, Sí. lee el bando. ¿Sigue el mismo Belgrano? No sabes si sigue el mismo. Yo creo que Hace sigue el años, mismo ¿no? Belgrano. Sí, sí. No el mismo locutor, sí, No. capaz siempre se anota, Sí, sabemos. sí. Eh, el Lobo Cruz, creo que está. Claro, y abajo, en el lecho del río, se hace la quema Aquí. de las casitas y demás. Va a ser ese el recorrido este día 22 de agosto. A las 20 horas va a ser en el puente Gorriti el acto central. Porque después a las 21, y me llegó la invitación, se hace el cambio de guardias en la Casa de Gobierno, que es buenísimo. Ah, sí, eso sí lo también. vi, sí lo vi. La cambio Y de después, agua, el sí. día domingo, a las 8:45 es el acto en la plaza, se izan las banderas, el acto oficial, por decirlo así, se canta el himno, y a las 10:30 en Avenida Forestal, en el Alto Comedero, el desfile. Directamente. Ahí tenemos cientos de gauchos. Y el festival mañana, ¿no? El festival está arrancando, sí. Sí. Está arrancando Hoy es mañana. 21. 21. Que tiene eventos Viernes y sábado mañana el festival. Así es. y el domingo a mediodía Dos también días, sigue. ¿eh? sí. Ah, el Sí, domingo sí, mediodía sí. también. Sí, tengo entendido también domingo a mediodía. No tengo acá el cronograma municipal. ¿Y cómo estamos con el Consejo, Gastón? Bien. ¿Qué novedades? Bien. Está bueno, se debate, se discute, se da libertad para hacerlo, se presentan muchos trabajos, se trabaja mucho en comisión. Por ahí la gente no sabe que mucho del trabajo del Consejo Deliberante no se realiza en la sesión, sino en las comisiones. Nosotros tenemos una Ahí gran se ventaja. cocina todo. Claro, tenemos la gran ventaja que al ser solo 12 concejales, hay 12 comisiones. Entonces cada concejal está en 4 o 5 comisiones, tiene mucho trabajo. Por ahí los 48 diputados se reparten entre un número menor de comisiones, pero cada comisión tiene mayor número, es distinto. Acá tenemos un debate más directo porque en cada comisión hay 7 concejales. ¿Y los 12 concejales laburan? No, no son. No, Como yo digo- te decía, cuando Belgrano recibe el ejército del norte, No, yo digo, en el Congreso de la Nación, vos vas a la Cámara de Diputados haciendo notas durante años, de 48 diputados, vos siempre escuchabas hablar o le hacías nota a 10 de los 48. Y bueno, son los. y bueno, a ver, Sí. yo hay como gente- presidente del no, consejo digo- soy como el técnico, ¿viste? Cuando te preguntan de los jugadores, Claro. pero si no, es injundioso, le pone ganas, lateral. Pero bueno. pasa otra cosa. O sea, te sentís preparado, pero de enfrentar a la cámara, decir. ¿No? Por ahí hay gente que no le gusta. No, bueno, por eso No, es pregunto, muy estaría difícil bueno eso, que- es muy Eso es muy difícil. difícil. Yo sí, tengo sí. la suerte de que yo hice radio como 10 años. Tenía un programa de
Vinos, Yo te digo cuál es blues, el de jazz vino. y soul. Tiene voz de locutor, tiene voz de Hola. locutor. Hacía con Juanjo Llana. Claro, teníamos el programa con Conocedor, Juanjo. hemos Sí. traído un bartender, no, era un sommelier nomás. Un Sí lo sommelier. vi, sí lo vi. Ah, bueno, muy interesante. ¿Lo conocía a Pablo o no? Es que el vino es un Pablo. mundo, no lo conozco personalmente, pero vi el programa y había Espectacular, escuchado sí. mencionar. No, el Bien. mundo del vino es una cosa. Y Aparte, Fernán, sí. es más, yo redacté la ley de vitivinicultura actual. Ah, mirá. Sí, en un primer momento Ley me provincial llaman para de- eso, la ley provincial. Sí, bueno. Con todo el conocimiento que tenía sobre Claro, cuando yo venía con eso, yo di mucho tiempo clase en las escuelas de gastronomía de acá. Di de acá y de Salta, de Salamanca, Quino, Aiga, muchos años. Y después me llaman para la elaboración del primer proyecto, plan de gobierno en el año 2015. Y Gerardo me dice, che, vos manejás el tema, me gustaría ver el tema de un proyecto de ley de vitivinicultura, de fomento, porque había que fomentar y proteger la vitivinicultura para que pudiera crecer. Imagínate si habrá crecido, que no hay ninguna provincia que haya crecido tanto como Jujuy No, en todo Jujuy el es país. impresionante. Lo ¿Cuántas que pasa es que no bodegas tenemos hay? mucho lugar. Claro. No, hay muchísimas, pero Jujuy, cuando hicimos la ley, tenía 14 hectáreas. Hoy tiene más de 200. O sea, se multiplicó de una manera enorme. Empezó- Ojo, 200 sigue siendo claro. nada, ¿no? Empezó A nivel empezó país. nuevamente el auge de las plantaciones de vid, digamos, en los valles. Que era Exactamente. importante, La la zona de quebrada, los Pericos, los como valles, digo. claro, Cuando claro. yo llegué a Perico, a mí me sorprendía que era todo viñedo. Claro. Entonces después fue el tabaco avanzando, pero, o sea, algunas, ¿cómo se le dice? Las pequeñas, no semillas, porque queda Sí. Sí. el gajo, por El ejemplo. gajito han de la quedado parra, por claro. ahí y han empezado a crecer de vuelta. Hay Es más, familias que están... Es más, ¿querés que hablemos de historia del vino en Jujuy? Tiramos 2 Sí, segundos. ¿no? Mira, Jujuy llegó a producir, estamos hablando siglo XIX, la misma cantidad que Salta, una cantidad enorme de vino se producía acá. Lo que pasa es que hubo una ley, la ley Justo, en la década de 1930, con esa crisis mundial que hubo, que le empezó a ir muy mal a San Juan y Mendoza, bajaron mucho el consumo porque no había un mango en ningún lado, entonces dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a permitir solamente la producción en las regiones grandes y tradicionales, y empezaron a pagarle a los productores para que arranquen las plantas y se transformen. ¿Justo para quién era? Esto digamos? Sí, era para- justo para ellos. ¿Por qué Salta no cae? Seguimos ganando amor de los Mira. salteños, perdón. Gracias. Saludos. Saludos. Porque, Está cortado el programa en Salta. porque muchos de los que tenían poder político en Buenos Aires eran nacidos en Salta. Patrón Costas, habían tenido a Uriburu como presidente. Entonces lograron que Cafayate quede protegido y siguió elaborando vino. Jujuy no. Y lo poco que quedó, después en la época del gobierno militar, sacaron también otra norma que establecía que el vino tenía que ser envasado también en origen. Y había mucho vino que se traía para envasar acá en tren. Claro. Con eso ya te pusieron un tapón, una limitación, listo, se acabó el vino en Jujuy. En Perico hacía, o sea, venía la vía, se corría para acá y estaba la bodega. ¿Ves? La bodega que estaba cruzando la avenida Belgrano, la avenida de los Quintar en ese momento. Y pasaba el vino Sí. para ahí hacia la embotelladora que era ahí. Vos mirá vos lo que es la quebrada, ¿no? Uno recuerda la quebrada hace 20 años atrás. Ah. Vos pasabas volcán y era todo pelado, todo cerro. Y ahora ves viñedos, ves vegetación, ves cómo cambió también todo. lo Es que- tremendo porque en la quebrada se sacaba uva criolla, digamos, que es una uva que tiene poca producción, poco volumen de producción y tiene mucha acidez, con lo cual tampoco te puede dar vinos con un gran tenor alcohólico. No eran vinos agradables al paladar porque eran más ácidos. Hasta que a algunos se le ocurrió, bueno, Fernando Dupont fue yo creo que el pionero ahí, poner uva francesa. Trajo Malbec, después trajo Syrah, trajo Cabernet Sauvignon, ahora está poniendo Cabernet Franc, y muchos otros empezaron a seguir. Y empezaron a salir las bodegas, a crecer las bodegas, a producir, y hoy se produce un vino, en Jujuy se hace un vino de altísima calidad. Y Muy aparte, bueno. aparte también hubo un conjunto, digamos, está la universidad con un laboratorio, está el Sí. gobierno también con otro, o sea, Sí, se ha sí, trabajado en conjunto para obviamente que tenga este crecimiento,
pero con productos muy, pero muy buenos. Es que aparte se entendió algo que yo hace años vengo diciendo, las políticas públicas ya no las puede hacer el Estado solo. Claro. Ya el Estado no es el Estado todopoderoso que decía vamos a hacer esto y ponía todo, el laburo, la plata, la gente. Hoy vos tenés que articular con la sociedad civil, con fundaciones, con asociaciones, con institutos. El INTA metió una calidad enorme para la productividad. No es lo mismo si vos ganás 10 pesos con esta hectárea si ganas 100, Claro. porque entonces te da una espalda para poder mejorar y eso es lo que se está logrando en la quebrada. Qué bueno esto que decís, porque digamos, el Estado no es el único, pero no puede estar ausente tampoco. Nunca. Lo que se cuestiona con el INTA, con el INTI, con varios, El CONICET. Con la universidad, que claro. todos están Claro. relacionados con la producción del vino, de lo que sea, con la producción. La investigación. argentina, con la investigación. Ni más ni mejora, menos. digamos. Por ahí viene, es interesante el tema. Hasta Sí, el vino sí, sí, en sí. el tren. Es más, es muy buena la movida esta de la Tren ruta de- del vino con la parada del tren, tren. del tren solar. Es buenísima, porque vos lo que tenés que hacer es mostrarle a la gente algo distinto. Si vas a hacer y lo vas a hacer visitar una bodega como si fuera Mendoza, es una tontera porque los vinos mendocinos son distintos, tienen otro estilo, tenés otro paisaje. Ir y ver un viñedo y en el medio del viñedo tenés un cardón, Claro. eso no lo tenés en La otro lado. montaña atrás de los. Claro, hay muchos que dicen, el vino jujeño, vos tenés la posibilidad de poder beber el paisaje. Vos decís, qué poético, pero ¿sabés que es así? Está bueno. No es lo mismo tomarlo encerrado en tu casa Claro. que ir al lugar y degustar mientras mirás lo imponente de nuestra quebrada. Yo creo que cambia hasta el gusto. Sí, sí. Y pequeños productores que también están trabajando. Y sí, y ¿sabés qué? No hay y no van a haber grandes productores acá, Ujú, porque claro. no tenés superficie. Claro, no. No tenés manera de crecer. Y se entendió también lo que recién decías, de los valles. Es distinto el vino de los valles. No podés compararme el vino de la quebrada del vino del valle. Tampoco podés buscar lo mismo. No busques un vino del valle intenso, tánico, con mucho color, con mucha astringencia. Son vinos más livianos. El vino blanco es muy bueno. Han sacado espumantes ricos. Y en el tinto busca algo más ligero. Porque es un tema de clima, es un tema de riego. Claro. Hay quien dice que la vid te da mejor uva cuando sufre, cuando tiene suelo pobre, arenoso, pedregoso, cuando no llueve mucho, porque concentra todos los aromas y sabores en una uva que tiene muchísima Lo que pasa mayor en la calidad. quebrada, por Lo ahí que con pasa el en la frío, quebrada. con Tiene el- que cuidar la Acá en el claro. valle te llueve. Sí, sí. Entonces te sale una uva más grande, pero también con un contenido más aguado. Entonces vos tenés que hacer un vino distinto, apuntando a otro perfil y a otro nivel de vino. No hay uno mejor que otro. Es como diga, es mejor el vino salteño y el mendocino. No. Depende qué querés vos. Claro, Si depende de tomás cada un uno. salteño te deja la trucha morada y Sí, la lengua áspera. Pero eso ¿De no dónde, es de ni dónde? bueno ni malo. Otra vez el café. Saludos. A ver. ¡Salud! No, Salta nos lleva mucho. Mucho. sí, sí. En vino todavía estamos. Sí, sí. Sí, tiene algunas Que- cosas, bueno, Cafayate. Bueno, Cafayate Toda la zona, digamos. tiene- San Carlos, todo. Sí, Claro, sí, no, claro. Cafayate tiene bodega, tiene spa del vino. Yo tengo una hermana Sí. médica, dermatóloga. Cuando se recibió, ella empezó a hacer dermatología como era mi viejo. Y la contrataron para ir a... Se estaba armando la primera bodega con spa En en Cafayate. Cafayate. Y la hicieron hacer una especialización en lo que es todo el tratamiento con la uva, con el pellejo de la uva, la semilla de la uva, todo, para los tratamientos de la piel, todo, que se sigue utilizando eso Mirá vos. en las bodegas en Cafayate. Hay helado El- de vino. En Cafayate vos vais, Sí, tenés sí. helado de vino. Claro, no, no. Tenés, es más, lo que es la vieja bodega La Rosa, que hoy es el Esteco, tiene un spa con el tema vino. Sí, Crema sí, sí, hecha sí. con la cáscara Especialidad, de se la ha uva. especializado sí. en Francia, Le todas han ido las- buscando el estas valor son- agregado. Ah, que- Son típicas de Francia estas bodegas. Mm. Ah. Sí, sí, sí. Y acá en la ciudad, Gastón, ¿qué proyecto productivo lo ves como para impulsarlo? Y acá tenés de todo. Acá hay un boom del turismo. ¿Qué pasa? Venimos de una cantidad de camas y alojamiento relativamente reducido porque durante mucho tiempo no se impulsó el turismo en la ciudad, ¿sí? En los últimos años se impulsó muchísimo. Tenemos más hoteles, está por inaugurar uno nuevo Sí, que sí, está sí. espectacular.
Y tenemos hoteles de calidad y sobre todo que ofrecen buenos servicios. La ciudad te ofrece mucho más. Yo me acuerdo hace, qué sé yo, 10, 15 años, por ahí quería salir un lunes a algún lado, no tenías a dónde. En todo nuestra cerrado. época, vos sos más chico que yo, pero en nuestra época salía viernes y los sábados acá, Nada. pero después de semana era una muerte. El Exacto. domingo a las 10 de la noche pasaba por la Belgrano, era... Y se una hizo, muerte. claro, Sí, y se no, hizo un sí. trabajo muy bueno de turismo, de la provincia, desde la MUNI, Hay mucha también oferta, en mucha oferta. conjunto con los distintos grupos, con los gastronómicos, Sí. con los hoteleros, diciendo, chango, ayuden, porque no pidan que traigamos turistas si ustedes no abren los lunes o los martes cierran a las 11 de la noche. Claro, Vos sabés cómo claro. es. Y entendieron, y hoy vos tenés una oferta gastronómica muy grande. Se En esto crece también mucho. hoy es muy difícil, ¿no? Poder no solamente sostener, sino también desarrollar todo esto, ¿no? Con lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Cierre de restaurantes, caída de, bueno, vuelos como Flybondi, que ahora dejó de venir a Sí. Jujuy, cosas por ahí que han hecho retroceder todos estos avances que hubo en el turismo, Sí. el desarrollo turístico para la provincia. Muchísimo. A ver, yo creo que, los jujeños tenemos memoria corta. ¿Sí? Nosotros decimos, mirá, esto está feo. Y yo por ahí les digo, ¿te acuerdas cómo estaba hace 15 años? ¿Te acuerdas cómo estaba hace 10 años? A ver, más allá que muchos dicen, siguen con el CBCB. Hace 10 años el CBCB era un basural. Sí. Me acuerdo sí. que habían encontrado Totalmente. hasta cadáveres. Sí, que vivían bajo del puente. Había Porque indigentes era que vivían bajo cosa el puente tremenda. y aparecieron. Sí. Y hoy en día yo voy seguido por ahí y vos podés ver y decir, bueno, este árbol por ahí está medio seco. Es una maravilla. No, y los que una vienen obra. después de mucho tiempo también lo dicen. Que, a ver, es una ciudad grande. Es una ciudad extensa más que grande solamente. Porque Jujuy no creció para arriba. No tenés concentración de habitantes. Si vos tenés concentración de habitantes, podés tener mejores servicios ahí. Porque en una cuadra te viven 10 veces más habitantes que lo que hoy te viven en una cuadra de Jujuy, que son todas casas chatas. Sí. Y vos pavimentás una calle y ya pavimentaste una calle para un montón de gente. Jujuy se extendió mucho, entonces los servicios son complicados. Pero se está haciendo. Alto comedero. Claro, pero aparte Alto Comedero creció sin planificación. Ahora, Se armó en claro. el año 85 Claro. con una finalidad política para ver de dar domicilio a gente, pero sin servicio, sin nada de servicio. ¿Te acordás, Omar, que Entonces uno va siempre atrás. Sí, íbamos a sí, cubrir sí, que sí. se le rompía la casa, que se le quebran? Sí, que Por las arcilla primeras expansiva en viviendas, muchos Claro. sectores. Las primeras viviendas que Exacto. estaban ahí en Sí, la parte de la avenida. ¿Cómo ha ido creciendo? Fuerza Avenida Aérea. Forestal y Fuerza Aérea. Y Fuerza Aérea, claro. Cómo ha ido creciendo todo a la ribera del río también, cosas muy peligrosas que hay Pero que hacer, claro. esos estudios hay que hacerlos, obviamente. Antes vos decías, no, el B3 queda afuera de todo. No, hoy está en el centro. Sí, Claro. no, cosas que se hicieron, vos decís, los CBCB. Bueno, la ciudad cultural, que hoy es un espacio cultural, el otro día lo vivimos con la No, renga, una que vino a maravilla, Jujuy, una fiesta de maravilla. los estudiantes, Bueno, todo. el Museo Lola Mora, el que vino Cabildo. también Virginia, Claro, Victoria, el Museo parque Lola Mora. el parque industrial del parque, Sí. el parque ecológico, muchas cosas, muchas ofertas, digamos, el mismo, bueno, sí, casa de gobierno, con toda la historia también, que bueno, obviamente acá la fue desmenuzando un poco con el tema del éxodo, pero hay absolutamente un montón de cosas para visitar, inclusive para los mismos jujeños. Sí, hay muchas Porque cosas. antes venía y también daba una vuelta por ahí, Sí. te sentaba, ahora tenés para elegir dónde va a tomar café de especialidad, No, claro. lo que Lo quieras. yo decía era eso, justamente. Todo lo que hizo, todo el desarrollo urbanístico que se hizo, turístico, todo lo que se hizo. Pero lo importante ahora es mantenerlo, ¿no? Digamos, ante la crisis que estamos viviendo, cómo poder mantener todo esto. Y es Creo que complicado. ese es el desafío ahora. ¿Sabes por qué es complicado gobernar, administrar, digamos? Es administrar recursos escasos ante La falta necesidades de envíos. múltiples. Bueno, y ante la falta de envío de nación. Claro, encima cada vez más escaso. Entonces vos tenés que empezar a priorizar. Podés decir, a ver, si hago esto acá, significa que no lo voy a poder hacer ahí. Claro. Entonces, ¿qué es más urgente? Porque si yo hago esto acá, todo lo demás me van a vociferar. Sí. Sabemos que es así. Totalmente. Ahora, si lo hago acá, todos aquellos. Pero, ¿qué tenés que priorizar? Eso es lo difícil de tener
la responsabilidad de administrar, ¿viste? Como el otro día me preguntaban, ¿y vos estás en condiciones de intendente? Sí, yo me puedo hacer cargo, yo sé. Llegó el momento, hay que empezar a ver, a priorizar y sobre todo es un tema de ingenio, empezar a buscar cómo. Porque hay que buscar de dónde. Tenemos Claro. un exclusivo. No, es que. Ya está. Era la pregunta que me iba a quedar. Yo pensé que teníamos la No, lo importante es, ¿no? Cómo los dirigentes, los jóvenes están justamente impulsando, ¿no? Esta política tanto en la ciudad como en la provincia. ¿Cómo están trabajando justamente? ¿Ya pensás para el año que viene en lo que es la campaña, en lo que son las elecciones, lo que puede ser la ciudad, la provincia? ¿Dónde vas a apuntar? Sí, mira, yo tengo una gran ventaja, que es que conozco no solamente la ciudad, sino la MUNI. Yo fui juez de falta mucho tiempo, o sea, estuve en el Poder Judicial, por decirlo así, municipal. Fui 8 años secretario de gobierno, conozco el Ejecutivo y ahora estoy en el Legislativo. Entonces yo sé qué se puede hacer y qué no, porque también tiene mucho que ver con las mismas capacidades que tiene el municipio. Pero está bueno eso también, de sincerarse y decir. Claro. Porque hay muchas veces que se exige mucho, pero hay obviamente. A ver, por ejemplo, yo llevo el caso de Perico. Casi el 80% no paga impuestos. Bueno. Que son los de ABL. Sí. ¿Cómo hace? ¿De dónde sacás? O sea, ¿por qué reclamás si después cuando te dice, a ver, venga, usted reclama, sí, nos fijemos. Señor, usted no paga hace 50 años. Por eso es fundamental tener una ley de coparticipación, que la tienen los diputados. Esperemos que la traten este año y si no el que viene. Pero es necesario porque si vos tenés un municipio ordenado financieramente, vos sabés qué plata te va a llegar. Y vos decís, bueno, con esto pago los sueldos, con esto mantengo el equipo, con esto hago obras. Ahora, si vos la única seguridad que tenés es que lo que te llegue es para pagar el sueldo, ¿de dónde sacás lo de mamá? Ahora que la crisis hace que, Claro, eso es si lo vos que tenés que pagar algo, ¿qué pagás? Y yo pago la luz, porque la luz me la cortan. Si yo no pago la recolección, no dejan de recoger la basura. Claro. Entonces la gente opta por eso. No pago la patente. Si no le pagan los choferes los colectivos, tenés problemas de transporte. Si no, Exacto. es que es todo. Es todo. Tenés que priorizar, entonces a los municipios les entra menos plata. Totalmente. No es tan simple. Y es todo lo que hablamos Y de la es, crisis. en ese caso, administrar pobreza. Recursos que escasos. Sí. Y no sabes de acá al otro mes cuánto te puede llegar, cuánto te pueden afectar, cómo es la relación, que lamentablemente la relación con Nación es mes a mes. Vos no sabés cuánto, que es todo. Te está haciendo largo, van minuto a mandando- minuto, me parece. Sí, no, es que. Porque aparte vos por ahí tenías la posibilidad de tener ayudas de provincia. Pero ¿qué pasa? Nación le reduce lo que le manda provincia, con lo que provincia también te tiene que reducir lo que te manda. Nación dejó de enviar el tema del subsidio al transporte, con lo cual, ¿qué opciones tenés? Es muy difícil administrar los recursos escasos. Pero ojo, vos al frente de una ciudad siempre administrás recursos escasos. No sos Cava, que tiene todo pavimentado, todo iluminado y que le entra plata por el puerto, le entra plata de todo lado y dice, bueno, vamos a construir un distinto, megateatro es otro nuevo. país, como La dicen. verdad es otro país. Es otro país. Vos fijate Acá- lo que es la época de las elecciones. Es otro país. Cava es otro país. Exacto, acá tenés que ver, tenés que priorizar y es difícil. Ahora, yo creo que una administración responsable es la que entiende que hace falta priorizar y para eso necesitas conocer la ciudad. Porque si no te quedás en un solo rincón o decís, no, yo sé lo que necesita Alto Padilla. Y por ahí no tiene nada que ver y no necesitan cambiar los focos. Claro. Por ahí necesitan. qué Vienen, sé le yo. ponen, le hacen, no sé, ponen algo en el barrio, pero eso no era la primera necesidad que tenemos. Exacto. Entonces, Es cierto no eso, hay que ¿no? perder ese vínculo con. Bueno, eso la es gente. importante el vínculo también donde estás ahora, ¿no? Con el Consejo Deliberante. Eso ¿no? es lo bueno. El vínculo, los vecinos con el Consejo Deliberante, el Consejo Sí. Deliberante con el municipio, todo articulado. Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Y qué dice el Chuli de la candidatura? No me dice nada el Chuli, che. Yo le dije, mira Chuli, el otro Pero día me han el preguntado, Chuli- el otro día me han preguntado y yo dije que estoy en condiciones, pues yo no estoy haciendo campaña ni nada, porque Nada, yo tengo pero- 4 años No, de ¿por qué te concejal. digo? Porque se duda si el Chuli iría de nuevo, no iría, si...
es un gran misterio. Es un gran misterio. Es un gran misterio. ¿Quién mató a Kennedy y qué va a hacer Chuy? No, enigma del universo. Y él me dijo, a ver, estás en todo tu derecho, vos conocés la ciudad, vos conocés la MUNI. No, yo no voy a impedir nada. Yo todavía no sé qué voy a hacer, me dice. Vamos viendo, falta mucho. Falta la verdad mucho, es cierto, pero ya a la vez suena- falta poco. No, y falta poco. Y bueno, vos sabés lo que son las redes hoy. Sí. Nosotros recién estamos acá, pero ya se manejan 3 nombres de jóvenes dirigentes, digamos. Morone, Gastón y Ramiro Tejera. Son los 3 más o menos Exacto. que suenan ahí para... Y lo peor, ¿sabes qué? Que nos llevamos bárbaro. Entonces no, es nos que lo vamos a bueno pelear. no. Lo bueno, ¿sabés qué es? Trabajar, digamos, en Sí. conjunto, porque son del mismo signo Sí. político, del mismo del radicalismo, los 3 del brazo del Sí. radicalismo, de trabajar juntos. Quien llega de trabajar juntos, eso es lo importante. Sí, yo digo que es lo peor porque a mí me gusta pelear. Y no me puedo pelear con ellos, son amigos. Que aparezca un candidato salteño, esto ya que no. Claro. Bueno, estamos. tenemos que ir Gastón. Así es. ¿Te gustó o no te gustó? Los Divino. temas, verdad? Buenísimo. Decía, Ah, ¿le bueno. gustó o no le gustó? Me encantó. No, lindos temas, todos lindos Sí, temas, sí. así que te vamos Relajado. a esperar de nuevo cuando quieras. Están las puertas abiertas. Has visto vos, esto más que ser un programa, es una charla, es una Sí, mesa sí, sí. donde charlamos, sin importar cuánto es la audiencia, todo, sino una mesa de charla y sacar lo más importante de cada invitado, de cada persona que viene. Fantástico, me encantó. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Bueno, muchas te gracias. esperamos cuando quieras y Meta. seguramente vas a volver antes de fin de año. Churo nomás. Bueno, gracias, Gastón querido. Por favor. Bueno, Nos vemos el martes. Checho, Nos vemos hasta el martes. Nos vemos, papá. Feliz fin de semana también. Igualmente, para todos. Bueno. Saludo a mi viejita que cumplió años, che. Bueno, saluda a la Saludo a mi mamá de viejita. Checho ahí. Así es. Nos vemos el martes. Como un largo laberinto.